En este video vamos a empezar a hablar sobre el proceso de creación y preparación de personajes que vamos a utilizar dentro de Character Animator. La creación de los personajes se pueden realizar utilizando las aplicaciones Adobe Illustrator o Adobe Photoshop. Personalmente, para la creación de personajes utilizo muchísimo Adobe Illustrator, esto con el fin de aprovechar las características de los elementos vectoriales propios de esta aplicación. Sin embargo, en muchos casos necesitamos detalles fotográficos o texturas dentro de nuestros personajes, los cuales requieren el uso de Photoshop. Cuando ya hemos creado nuestro personaje, realizamos entonces un proceso de preparación. Es importante tener en cuenta que cuando estamos creando nuestro personaje debemos estar pensando también en la estructura del mismo. Por ejemplo, si nosotros pensamos animar el brazo de nuestro personaje, entonces ese brazo debería ser dibujado de forma independiente al tronco de nuestro personaje. Los elementos o componentes que hacen parte de nuestro personaje deben ser organizados en capas. Y estas capas y grupos de capas preferiblemente deberían ser nombrados de forma estandarizada. Aunque el nombrado de forma estandarizada es una tarea opcional, es recomendada, ya que cuando realizamos ese nombrado de forma estandarizado, entonces al importar nuestro personaje dentro de Character Animator, se realiza un proceso que se llama rigging automático. Esto básicamente hace que Character Animator reconozca la estructura de nuestro personaje de forma automática y nos ahorre un proceso posterior que deberíamos de hacer cuando no utilizamos el nombrado de forma estandarizada. Esta es la estructura de capas y el nombrado recomendado para la sección Head o la cabeza de nuestro personaje. Observen que tenemos, por ejemplo, las cejas, los ojos, la sección para el parpadeo, el párpado superior, el párpado inferior, la pupila y la esfera del ojo. Esa misma estructura se repite en la parte izquierda y se repite en la parte derecha. Esto quiere decir que tenemos normalmente un ojo izquierdo y también tenemos un ojo derecho. ¿Por qué digo normalmente? Porque puede haber un personaje, por ejemplo, de un monstruo que tenga solamente un ojo. También tenemos la sección o el elemento de la nariz, el elemento de la quijada y el elemento de la boca. Recuerden que esta es una estructura jerárquica o una estructura recomendada. Sin embargo, no necesariamente tenemos que tener todos estos elementos. Por ejemplo, puede haber un personaje que no tenga cejas, puede haber un personaje como un superhéroe con una máscara al cual no se le ve la pupila, entonces no necesitamos ese elemento. O puede haber un personaje que tenga cubierta la boca, entonces no vamos a necesitar el elemento correspondiente a la boca. Hablando de la boca, nosotros tenemos también una estructura recomendada que corresponde a los diferentes fonemas que es capaz de reconocer Character Animator. Ese reconocimiento automático lo puede hacer Character Animator a través del audio mediante la narración que nosotros estemos realizando o a través del video utilizando la cámara de nuestro computador. Tenemos la estructura también del body o del cuerpo. De forma similar a la estructura que teníamos en el head o en la cabeza, hay unos elementos que se repiten en la parte izquierda y en la parte derecha del personaje. Tenemos el cuello, tenemos los codos, las muñecas, tenemos la cintura, tenemos la cadera, las rodillas, los talones, los tacones y las puntas de los pies. Esta es la estructura de capas que nosotros veríamos dentro de Illustrator. Como pueden ver, tenemos un grupo de capas principal con el nombre del personaje y dentro de este grupo de capas tenemos otros grupos de capas anidados. Por ejemplo, el grupo de capas del head y dentro de este grupo de capas tenemos toda la estructura que corresponde al head o la cabeza. Lo mismo pasa con el grupo de capas que corresponde al body o al cuerpo. Dentro de este grupo de capas tenemos toda la estructura que corresponde al body o al cuerpo. Nosotros podemos ver la estructura y el nombrado recomendado de capas dentro de esta URL. Opcionalmente, nosotros también podemos utilizar plantillas que ya existen, plantillas de inicio, las cuales encontramos dentro de Character Animator en el espacio de trabajo Start o Inicio. Y finalmente, dentro de la misma interfaz Start o Inicio, si nosotros hacemos clic sobre el personaje que está resaltado en este momento en la parte derecha superior de la imagen, entonces esto nos va a llevar a la URL que estamos viendo en el tercer bullet.
En esta URL nosotros vamos a ver muchos más personajes que están disponibles de forma gratuita para nuestro uso. Cuando ya hemos realizado el proceso de creación y de preparación de nuestro personaje, entonces realizamos el proceso de importación de ese personaje dentro de Character Animator para realizar un proceso que se llama el rigging. El rigging es básicamente la preparación de la estructura del personaje en Character Animator para convertirlo en un puppet que puede ser animado. Y ese proceso normalmente se realiza dentro del espacio de trabajo o workspace rig o plataforma.